En los días oscuros de los jueces, cuando la tierra de Israel estaba sumida en caos y cada hombre hacía lo que bien le parecía, se alza una historia inesperada. No de reyes ni de ejércitos, no de profetas ni milagros estruendosos, sino de una mujer extranjera. Una viuda. Una moabita. Su nombre es Ruth. Mientras la nación tambalea entre la desobediencia y el juicio, una hambruna azota Belén, la casa del pan. Una familia huye en busca de sustento, pero la tragedia los sigue hasta la tierra de los enemigos de Israel, Moab. Allí, entre sepulcros y despedidas, Ruth tomará una decisión que cambiará no solo su destino, sino el del mundo entero. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Con esas palabras, una pagana abandona todo por una fe que apenas comprende. Su lealtad no es común, su fidelidad no es lógica. Pero su historia será el hilo dorado que conectará a una viuda humilde, con el trono de David, y con el Mesías prometido. Esta no es solo una historia de amor, es una historia de redención, el linaje divino, de cómo, en medio de la oscuridad, Dios tejió con manos invisibles una promesa eterna, a través de la fe sencilla de una mujer marginada. Prepárate para descubrir una de las narraciones más sorprendentes, conmovedoras y proféticas de toda la Biblia. Esta es la historia de Ruth, la mujer que eligió la lealtad y encontró la redención. En aquel tiempo, cuando los jueces gobernaban, el corazón de Israel latía con debilidad. El pueblo se había apartado del pacto, y los cielos cerraron sus lluvias como un juicio silencioso. El hambre se extendía como una sombra sobre los campos resecos de Belén. Irónicamente llamada la casa del pan, Belén ahora ofrecía solo polvo y desesperación. Fue entonces cuando un hombre, Elimelec, de la tribu de Judá, tomó una decisión desesperada. Junto a su esposa Noemí y sus dos hijos, Malón y Quilión, abandonó su tierra prometida en busca de pan entre los enemigos de su pueblo, los moabitas. Moab, la nación nacida de un linaje vergonzoso, despreciada por Israel y prohibida de entrar en la asamblea del Señor. Allí, en tierras extranjeras, Elimelec murió. Y con su muerte, la esperanza de Noemí comenzó a desvanecerse. Sin embargo, sus hijos se casaron con mujeres moabitas, Ruth y Orfa. 10 años pasaron. 10 años de rutina, de sueños que no fructificaban, de vientres vacíos y días sin respuestas. Hasta que la tragedia golpeó de nuevo. Ambos hijos murieron, sin esposo, sin hijos, sin futuro. Noemí se encontró sola, viuda, extranjera, quebrada. Pero un rumor cruzó las colinas. El Señor había visitado a su pueblo. Había pan en Belén. Y en ese instante, la anciana tomó una decisión. Empacó su duelo, su amargura, y se levantó para regresar. Noemí volvería vacía a la tierra que una vez abandonó llena. Ruth y Orfa la acompañaron en el camino. 3 viudas. 3 mujeres marcadas por la pérdida. Pero en los senderos polvorientos de regreso, Noemí se detuvo. Las miró a los ojos y las urgió con ternura y tristeza: vuelvan. Regresen a la casa de sus madres. Que el Señor tenga misericordia de ustedes, como ustedes la tuvieron conmigo. ¿Acaso tengo más hijos que ofrecerles? ¿Esperarían a que crecieran? No, hijas mías, mi vida es más amarga que la de ustedes. Las palabras colgaron en el aire. Orfa lloró, besó a su suegra, y regresó. Ruth, en cambio, se quedó quieta. Y entonces, sin temor y sin titubeos, habló con una resolución que aún retumba a través de los siglos: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde tú vayas yo iré, y donde vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré, y allí seré sepultada. Que el Señor me castigue severamente si algo, excepto la muerte, me separa de ti. Con esas palabras, Ruth no solo selló un pacto con Noemí, selló su destino eterno. Renunció a su pasado, a sus dioses, a su identidad para abrazar una fe nueva, un pueblo desconocido y un Dios al que aún no conocía del todo, pero al que ya comenzaba a amar. Y así, juntas, caminando entre lágrimas y silencio, Ruth la moabita y Noemí la viuda, descendieron hacia Belén, sin saber que los ángeles del cielo ya escribían sus nombres en la genealogía del Redentor. Porque lo que parecía una historia pequeña y personal era, en realidad, un eslabón crucial en la gran historia de la redención del mundo. El sol se alza sobre Belén, dando los campos que alguna vez conocieron el hambre. El tiempo de la siega ha llegado, y el aire se llena de voces, de hoces cortando el trigo, de esperanza brotando del suelo como promesa cumplida. Pero mientras las espigas se recogen con gozo,
Dos mujeres se abren paso entre la multitud, invisibles, solas, pobres. Noemí ha regresado, pero no como partió. Su nombre significa dulzura, pero ahora ella misma se llama Mara, amargura. Ha perdido esposo, hijos y sueños. Solo le queda una extranjera al lado, una moabita que nada tiene, pero que se rehúsa a abandonarla. Ruth observa los campos con los ojos de quien no busca gloria, sino supervivencia. Y con respeto pide permiso para hacer lo que la ley permite a los más necesitados, recoger las espigas que caen detrás de los segadores. No sabe que sus pasos serán guiados por una mano invisible, que no ha dejado de escribir su historia, sin saberlo. Ruth llega al campo de Booz. Booz, hombre rico, poderoso, pero aún más que eso, justo y piadoso, de la familia de Elimelech, un pariente, y algo más. Un símbolo, un redentor. Cuando llega al campo, su voz resuena como la de un pastor entre sus ovejas: el Señor esté con ustedes. Y sus trabajadores responden: el Señor te bendiga. Es un líder que no se impone, sino que inspira. Y entonces, la ve, una figura distinta entre los pobres, una mujer trabajadora, humilde, firme, que ha estado de pie desde el alba. ¿Quién es esa joven?, pregunta Booz. Y cuando escucha quién es, la moabita que dejó su pueblo por amor a Noemí y por fe en el Dios de Israel, sus ojos no ven una extranjera, sino a una elegida, se acerca. Ruth se inclina al suelo, sorprendida de que alguien como él le dirija la palabra, pero Booz le habla con ternura y protección: no vayas a otro campo, quédate aquí. Te he dicho que nadie te moleste. Bebe del agua que mis jóvenes sacan. Come con mis siervos. Ruth, conmovida, cae sobre su rostro. ¿Por qué he hallado gracia a tus ojos, siendo yo una extranjera? Y Booz responde con palabras que parecen pronunciarse desde la eternidad: me han contado todo lo que hiciste por tu suegra, cómo dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra, para venir a un pueblo que no conocías. Que el Señor te recompense, que bajo sus alas encuentres refugio. Y ese día, bajo el sol de Judá, mientras el trigo cae en montones dorados y el viento agita las espigas, se enciende una chispa, una conexión sagrada. Ruth ha llegado al campo correcto, al lugar donde la redención empieza a tomar forma. Cuando la jornada termina, Ruth regresa con un canasto rebosante de cebada. Noemí, al verla, queda asombrada. ¿Dónde estuviste?, pregunta. Y cuando Ruth pronuncia el nombre, Booz, los ojos de la anciana brillan por primera vez en mucho tiempo. Ese hombre es nuestro pariente, uno de nuestros redentores. Las piezas comienzan a encajar. Lo que parecía azar es, en realidad, providencia. La historia no terminó en la tumba de Moab, apenas estaba comenzando en los campos de Belén. La cosecha ha concluido. Las risas de los segadores se han apagado. Y en las eras de Belén, donde el grano es aventado para separar la cáscara del trigo, los hombres duermen junto a su provisión, velando por lo que el cielo les ha dado. En una casa modesta, Noemí observa en silencio. Algo ha cambiado. La amargura que una vez la cegó comienza a disiparse. La viuda que regresó vacía ahora ve la posibilidad de redención, y con sabiduría maternal traza un plan. Uno osado, uno que exige valor, uno que puede marcar el destino eterno de su nuera. Hija mía, le dice a Ruth, no he de buscarte un hogar donde seas feliz. Ruth escucha, obedece y se prepara, no como una seductora, sino como una mujer digna que honra las costumbres de su pueblo adoptivo. Se baña, se unge con perfume, se cubre con su manto y en el silencio de la noche, camina hacia la era, hacia Booz. Es una escena cargada de tensión. No hay inmoralidad aquí, hay simbolismo, hay súplica, hay esperanza. Ruth se acerca con respeto, espera que Booz termine de cenar, de acostarse. Lo observa desde la distancia, y cuando la quietud lo envuelve, ella se aproxima, levanta con cuidado el borde de su manto, y se acuesta a sus pies. Un gesto antiguo, una súplica silenciosa. Ruth no dice, tómame por esposa, dice, cúbreme con tu manto, es decir, protégeme, sé mi redentor, acógeme bajo tus alas. Booz se despierta, sorprendido. ¿Quién eres?, susurra. Y en la oscuridad, con una voz humilde pero firme, Ruth responde, soy Ruth, tu sierva, extiende el borde de tu manto sobre mí, porque tú eres pariente cercano. La escena se vuelve eterna. Booz no la reprende, no la rechaza, al contrario, la bendice. Bendita seas del Señor, hija mía, has mostrado más bondad ahora que al principio, no yendo tras jóvenes, ni ricos ni pobres. No temas, haré por ti todo lo que has pedido, porque todos saben que eres mujer virtuosa, pero Booz es un hombre justo, y aunque desea redimirla,
hay otro pariente más cercano, alguien que, por ley, tiene prioridad. Así que Booz no actúa impulsivamente. Le promete que resolverá el asunto al amanecer. Antes de que el sol asome su luz sobre las colinas, Ruth se levanta. Booz, respetando su honra, no deja que nadie la vea. Le da 6 medidas de cebada, un regalo que lleva más que alimento, lleva la promesa de un futuro. Cuando Ruth regresa, Noemí la recibe con el corazón palpitante. Y al oír el relato, sonríe por fin con esperanza. Espera, hija mía, dice, hasta saber cómo se resuelve el asunto. Ese hombre no descansará hasta concluirlo hoy. La redención está en marcha. Clamor de una mujer viuda, extranjera, sin derechos, ha sido escuchado. Y en la figura de Booz, el Redentor justo, comienza a brillar la sombra del Redentor eterno. Uno que también cubrirá con su manto a quienes se acerquen a él con fe y humildad. El alba se levanta sobre Belén con una luz distinta. Las calles aún duermen, pero Booz ya se ha vestido con determinación. Y no irá al campo. Se dirige a la puerta de la ciudad, el lugar donde los juicios se dictan, los pactos se sellan y los destinos cambian para siempre. Se sienta, observa, espera, y como si la providencia misma guiara los hilos, el otro Redentor, el pariente más cercano, pasa por allí. Booz lo llama. Amigo, ven, siéntate. Y también reúne a 10 ancianos del pueblo, testigos, guardianes de la ley. La escena es pública, legal, pero también espiritual, porque lo que se juega aquí no es solo la redención de una parcela de tierra, sino el futuro de un hombre, el rescate de una viuda, el honor de un linaje, y, sin saberlo, el plan eterno de Dios. Booz expone el caso con sabiduría. Noemí ha regresado de los campos de Moab, vende la tierra que fue de Elimelec. Tú tienes el primer derecho de redención, ¿la tomarás? El hombre siente. Sí, la redimirá, pero Booz aún no ha terminado. El mismo día que redimas la tierra, deberás tomar por esposa a Ruth la Moabita, para levantar descendencia al difunto. Y en ese momento, el otro hombre se detiene. La decisión pesa más. Ya no se trata solo de propiedad, sino de responsabilidad, de legado, de amor. Y él renuncia, no puedo redimirla, no sea que dañe mi herencia. Redímela tú. Entonces, como era costumbre en Israel, se quitó una sandalia y la entregó. Un símbolo antiguo, pero poderoso. Un acto público que decía, yo cedo mi derecho. Él es el Redentor verdadero. Los ancianos asienten, la multitud escucha y Booz, en voz alta y solemne, declara, vosotros sois testigos hoy, que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y de sus hijos. Y también tomo por esposa a Ruth la Moabita, viuda de Malón, para perpetuar el nombre del difunto sobre su heredad, para que su nombre no se borre de entre sus hermanos. Vosotros sois testigos, y entonces, los ancianos bendicen la unión, invocan a Raquel y a Lea, las madres de Israel y profetizan que de Ruth y Booz vendrá descendencia ilustre en Belén. Ellos no lo saben, pero han hablado más de lo que imaginan, y Ruth, la extranjera, la viuda, la sierva fiel, concibió, y dio a luz un hijo. Su nombre fue Obed. Noemí, la mujer que pidió ser llamada amargura, ahora toma al niño en sus brazos. Lo acuna, lo llama mi Redentor. El pueblo canta, las mujeres celebran, porque de las lágrimas de Moab ha nacido la alegría de Judá. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David, y siglos más tarde, en la misma Belén, de ese linaje nacería Jesús, el Redentor eterno, aquel que, como Booz, cubriría con su manto a los que no tenían herencia, que se haría carne para levantar al caído. ¿Qué daría su nombre a los que solo pedían refugio? Esta no es solo la historia de Ruth, es la historia de cómo la fidelidad cotidiana, la obediencia sencilla y la lealtad sin condiciones pueden ser tejidas por Dios en el tapiz eterno de la salvación, y así termina esta crónica, pero no la historia, porque la redención continúa. Ruth fue una mujer común en tiempos inciertos, pero su decisión de amar, su lealtad inquebrantable y su fe en el Dios de Israel cambiaron la historia. No tenía riquezas, ni títulos, ni fama. Solo tenía una decisión, quedarse al lado de Noemí y confiar en el Dios que ella apenas comenzaba a conocer, y fue suficiente. Dios no buscó una reina, no buscó una profetisa, buscó a una mujer dispuesta, y la hizo parte del linaje del rey más grande, no solo David, sino Jesús, el Hijo del Dios viviente. Hoy, tú y yo no vivimos en los campos de Belén, ni hablamos arameo o hebreo antiguo, pero el Dios de Ruth sigue siendo el mismo, Él sigue mirando los corazones fieles.
Sigue honrando a los que deciden caminar con fe, aún sin ver el final del camino. A los que eligen la fidelidad cuando todo parece perdido. A los que, como Ruth, se atreven a decir, tu Dios será mi Dios. Quizás tú también vienes de una tierra lejana. Quizás has perdido algo, o a alguien. Tal vez sientes que no tienes herencia, ni esperanza, ni futuro claro. Pero escúchalo bien, en los campos donde creías que solo encontrarías obras, Dios puede escribir tu redención. Hoy te invito a que tomes la decisión que Ruth tomó, confiar, dar un paso de fe. Tal vez no veas el final, pero si caminas hacia el Dios vivo, Él abrirá puertas, levantará tu nombre, restaurará tu historia y te cubrirá con su manto de gracia. ¿Has sentido que Dios te está llamando? ¿Has estado viviendo lejos, con miedo, en medio de la incertidumbre? Hoy es el día para volver. Hoy es el día para decirle, tú eres mi Redentor. No tengo otro refugio fuera de ti. En un mundo que premia el egoísmo, Ruth nos recuerda el valor de la lealtad. En tiempos donde se exalta el poder, ella nos muestra la fuerza de la humildad. Y en una era donde muchos buscan fama, Ruth eligió fidelidad, y por eso, su nombre quedó escrito en la historia eterna. Comparte esta historia, no la guardes solo para ti, porque alguien más necesita saber que incluso los más olvidados pueden formar parte del plan eterno de Dios, porque el Dios que redimió a Ruth, también quiere redimir tu historia.